Buenas tardes, ya casi terminamos, ya nada más hay 3 presentaciones más. Gracias por su aguante. Pues bueno, la presentación que les voy a hacer tiene que ver con un tema que ya se ha abordado en otros momentos por otros colegas, que es la sistemática, ¿no? Ya ustedes deben tener claro cuál es el papel de la sistemática, y sobre todo en el ámbito del programa que tenemos aquí, que es la maestría, ¿no? Que es una maestría en biología integrativa de la biodiversidad y la conservación. Entonces, la sistemática es una disciplina fundamental para poder conocer lo que tenemos, qué representa esa biodiversidad. Entonces, yo les voy a hablar particularmente sobre mamíferos. Bien, con esto, ¿verdad? El de abajo, la flechita de abajo. Ok, ya en la mañana la doctora Arellano, con quien yo hago colaboraciones y que también trabaja con mamíferos, ya les comentó un poquito cómo ha sido la tendencia en términos de descripciones de nuevos grupos de mamíferos en nuestro país. Pues yo les quiero presentar esta tabla en donde está justo compilada la diversidad que se ha descrito hasta hace algunos años. Vean, por ejemplo, en el caso de, a nivel de especie, tenemos registradas 564 especies. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al orden Rodentia, Rodentia representa el grupo más diverso dentro de los mamíferos, y que a lo mejor de los grupos que a lo mejor no son tan atractivos, porque a lo mejor tenemos más la idea de las ratas de ciudad, los ratoncitos, pero en realidad la diversidad de mamíferos, de roedores particularmente, es muy atractiva y ahorita lo vamos a ver. Se dan cuenta, el número de especies de roedores en México es casi el 50% de la diversidad total de mamíferos en nuestro país. ¿Para qué sigue? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, pues hay varios enfoques, ¿no? Básicamente lo que hacemos es hacer inventarios de la diversidad de mamíferos en áreas particulares. Abordamos también aspectos que tienen que ver con la distribución de estos grupos. En los casos respectivos hacemos las descripciones correspondientes. Y sobre todo ahora tratamos de hacerlo con un enfoque más integrativo, ¿sí? Utilizamos herramientas con diferentes enfoques, por ejemplo, filogenias, realizamos también procesos evolutivos, y actualmente también incluimos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones ecológicas. Entonces, les voy a mostrar brevemente algunos casos, algunos ejemplos de situaciones justo con estos roedores. Este es un caso muy interesante porque aquí, por ejemplo, al hacer un inventario de un área cercana aquí a Cuernavaca, encontramos esta especie, Rectodontomys microdon, que como dice ahí, hasta hace algunos años solo se tenían 130 ejemplares en colecciones en todo el mundo, ¿sí? De hecho, está incluida en la NOM, en la norma oficial mexicana, como una especie amenazada, justo por los números tan bajos de registros que existen en colecciones científicas. Sin embargo, nosotros lo encontramos aquí por La Pera, no sé si los que conozcan la zona, yendo hacia la Ciudad de México, ahí por La Pera encontramos esta especie, ¿sí? Había otros registros, por ejemplo, en Michoacán, en el Estado de México, pero para Morelos fue el primer registro de esta especie aquí en el estado. Lo mismo sucede con esta otra especie, Nelsonia guzmani, para la cual es más grave el caso, porque solo hay 42 ejemplares en colecciones biológicas. También está en la NOM, como una especie en riesgo, y también fue en el mismo lugar ahí, cerca de La Pera. Y entonces, esto nos da una idea de la importancia de ser inventarios, ¿sí? Porque todavía, aunque estamos en una zona relativamente cercana a la Ciudad de México, que en teoría es una zona que más o menos está bien estudiada, pues todavía hay registros que resultan novedosos, sobre todo en términos del conocimiento de la biodiversidad. Ok, ahora, en términos de las herramientas que utilizamos justo para describir esa diversidad o para reconocerla, tenemos, por ejemplo, el uso de filogenias, particularmente usando datos moleculares.
Este es el caso de un grupo de especies de Peroniscus boylii, que hace algunos años era considerada una sola especie, con una distribución muy amplia, desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y esto era por la estabilidad morfológica que representaban las poblaciones de este grupo. Sin embargo, como ya lo mencionó también la doctora Elizabeth Arellano en la mañana, en mamíferos hay casos de especiación críptica, es decir, especies diferentes, pero que morfológicamente son muy parecidas. ¿Sí? Y este es un caso de este tipo. ¿Sí? Un estudio más reciente, que no lo hicimos nosotros, identificó varios grupos a nivel de especie, y un estudiante hizo un trabajo muy particular con algunas poblaciones de aquí de Morelos. ¿Sí? Originalmente las poblaciones de Morelos, Señalado, sí. originalmente las poblaciones de Morelos estaban incluidas dentro de esta especie, Peroniscus levitus. ¿Sí? Sin embargo, al hacer un análisis filogenético, resulta que las poblaciones de Morelos quedan incluidas dentro de una especie que se describió recientemente, Peroniscus kilpatrickii. Aquí hay algo muy interesante porque Peroniscus kilpatrickii se describió del estado de Michoacán, del estado de México, en bosques templados. ¿Sí? Y nosotros las poblaciones que incluimos en este estudio son poblaciones de selva baja. Originalmente los autores que escribieron, ellos decían que Peroniscus kilpatrickii era exclusivo de bosques templados, pero resulta que no. Resulta que también podemos encontrar en selva baja. Otro caso es, por ejemplo, es de esta especie Peroniscus melanocarpus, que es una especie endémica de Oaxaca. Solamente la encontramos en los sistemas montañosos al norte de la ciudad de Oaxaca. Y lo mismo, morfológicamente las poblaciones eran muy similares, pero nosotros hicimos un estudio a nivel filogenético y encontramos que una de las poblaciones, la población que está más hacia el este, esta población 1, resulta que es filogenéticamente distinta al resto de las poblaciones. ¿Sí? Además, esto lo corroboramos, por ejemplo, comparando aminoácidos, en particularmente el citocromo B, y encontramos que para esta población del este, que es el Cerro Zempoaltepec, hay una serie de diferencias en aminoácidos, lo cual ratifica que efectivamente es un grupo distinto a las otras poblaciones que están hacia el oeste. Además, esto también tiene congruencia con análisis de variación morfológica. ¿Sí? Vean, por ejemplo, aquí tenemos la población de Cerro Zempoaltepec, que está aquí hacia el este. Aquí tenemos el resto de las poblaciones y entonces es nueva evidencia que nos indica que efectivamente esta población o este grupo de individuos representan una especie distinta. Eso es muy interesante porque en realidad estas poblaciones no están tan separadas geográficamente, hay como unos 70 kilómetros entre una y otra. Aquí lo interesante es que nosotros encontramos que justo aquí hay una barrera geográfica. Aquí cruza un río que llega hasta por los 600 metros, mientras que todas estas poblaciones se encuentran en bosques mesófilos arriba de los 1200 metros. Entonces, claramente ahí se ve que hubo un proceso de especiación, ¿sí? De alguna manera regulado por esta barrera geográfica en esta parte. ¿Sí? Otro caso en donde usamos justo herramientas como el uso de filogenias es en el caso de Candelionis chapmani. Esta especie originalmente se consideraba que su distribución incluía la Sierra Madre Oriental, el norte de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur. Entonces, todas las poblaciones eran morfológicamente similares y se consideraba como una sola especie. Sin embargo, al hacer un análisis filogenético usando datos moleculares, encontramos que en realidad son dos grupos evolutivamente diferentes. ¿Sí? Tenemos a las poblaciones de la Sierra Madre del Sur, que es esta parte de aquí,
Y arriba tenemos a las poblaciones de la Sierra Madre Oriental y de las montañas al norte de la ciudad de Oaxaca. Y algo muy interesante es que, aunque resulta que son especies diferentes, uno pensaría que podrían ser grupos hermanos. Pero resulta que no, resulta que estas poblaciones de la Sierra Madre Oriental son evolutivamente más cercanas a una especie que ya se ha descrito anteriormente, que se localiza en Chiapas y Centroamérica. ¿Sí? Aquí hay una cuestión geográfica muy interesante, porque la lógica nos diría que, bueno, como son zonas geográficas cercanas, hay una relación evolutiva más cercana, pero resulta que no, que la relación evolutiva es más cercana entre estos dos grupos, ¿sí? Las de la Sierra Madre Oriental y las de la Sierra Madre de Chiapas y algunos que van montañosos de Centroamérica. Ok, y entonces simplemente un pequeño listado de todos los grupos en los que hemos trabajado y en donde estamos aquí haciendo una pequeña compilación de las posibles especies que estamos reportando, que reportaremos en breve, ¿sí? Vean, por ejemplo, de tener originalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 especies, tenemos evidencia que nos indica que en realidad todas estas 9 especies representan 31 especies, ¿sí? Y además lo interesante de esto es que todas representarían grupos endémicos para México, ¿sí? Ok, bueno, ya para finalizar, les comentaba que además de los aspectos filogenéticos y de la descripción clásica de las especies también, estamos interesados en buscar alguna asociación de otro tipo de información. Y en el caso particular, por ejemplo, de este grupo de Reitrodontomys microdon, que lo encontramos aquí en Morelos, por la zona de La Pera, y que es este grupo en donde nada más había 130 ejemplares en colecciones. Hicimos un trabajo más intensivo de colecta, porque además había información de que esta especie podría ser arborícola, ¿sí? Generalmente no se colecta en el suelo, sino en ramas de algunos árboles. Y justo nos pusimos a colectar en los árboles. De hecho, por ahí se ve alguien ahí subiendo uno de los árboles. Y resulta que en un año de colecta, vamos, en diferentes momentos, colectamos más de 30 ejemplares en ese lugar, ¿sí? ¿Esto qué nos confirma? Que ese es un grupo de ratones arborícolas que podemos tapizar el suelo de trampas, pero hoy no va a caer, ¿sí? Entonces, nosotros dudamos que efectivamente sea una especie rara, de acuerdo a lo que dice la NOM, sino que más bien es una especie que se ha colectado en donde no vive, ¿sí? En este caso es el dosel de los árboles. Pues bueno, este es un ejemplo justo de cómo también, a la par de aspectos netamente de sistemática, también tratamos de abordar otros temas que tienen que ver con cuestiones ecológicas. En este caso, de la preferencia del hábitat, que es un hábitat arbóreo. Y finalmente, también, justo para este grupo, ¿qué le permite vivir en los árboles? ¿Sí? Esto ahí no sé si se puede apreciar, por ejemplo, cómo sobre todo aquí, vean cómo se agarra como si fuera un mono, ¿sí? Con el pulgar, lo agarra la ramita, ¿sí? Y acá también, a lo mejor nos aprecia también. Pero es bien interesante, entonces, para este trabajo hicimos captura y recaptura, entonces cuando los liberábamos, salían disparos, o sea, los árboles los suben rapidísimo y además empiezan a saltar como si fueran changos, ¿sí? Entonces, bueno, es otro de los aspectos que también nos interesa eventualmente abordar, este tipo de adaptaciones, estudiarlas y complementar, como les decía, todo el conocimiento que tiene que ver con este grupo de mamíferos. Eso sería